Bueno, como les decía, soy Felipe Valenzuela Levi, soy director de Ayursattva, fundador de la escuela. Soy terapeuta ayurveda desde el 2015, me formé como instructor de Kundalini Yoga también y ahora estoy este año terminando de estudiar psicología. Estoy especializado en psicología comunitaria, social comunitaria, especialmente enfocado o interesado por la psicología en contextos rurales y particularmente también la relación de la psicología con los saberes de los pueblos originarios. Eh, Así que eso como a grandes rasgos sobre mí, muy a grandes rasgos. Quienes estén interesadas por la formación de terapeuta ayurveda con nuestra escuela, vamos a tener en su momento una reunión de reconocimiento donde vamos a conocernos mutuamente más en profundidad. Eh, pero bueno, ahí también tienen mi correo en caso de que tengan preguntas, de que quieran agendar sus consultas también, eh, o también pueden preguntar sobre la formación. Bien. Entonces, quería hablar un poco sobre las expectativas que comentaron. Por supuesto, quienes vean esta clase en grabación no van a poder escucharla, porque fue una instancia más privada, pero sí manifestar que este taller es un taller introductorio, ¿no? Y en su calidad de introductorio, si ustedes están buscando profundizar en Ayurveda, que no fue el caso de las presentes al menos, se requiere un curso más profundo, no una clase o taller como esta, pero sí la idea es que les aporte orientaciones de cómo el Ayurveda les podría ayudar y cómo ustedes podrían ir pensando una alimentación que sea más adecuada para este concepto que está en el centro de la diapositiva, que es el biotipo, ¿no? Y entonces vamos a desenredar un poco el significado de esa palabra biotipo desde el punto de vista de la Ayurveda, ¿ya? Vamos a hablar sobre el biotipo en primer lugar y después vamos a hablar sobre cómo entendemos los alimentos desde el punto de vista de la Ayurveda. Para quienes quieran hablar sobre hábitos alimentarios, les recomiendo ver en YouTube el video que está sobre el taller de mejora de los hábitos alimentarios, o bien participar en el que va a ser la próxima semana, si no me equivoco, el jueves 22 de diciembre. ¿Ya? Es como una continuidad, por así decirlo. ¿Vale? Eso es hoy. Si tienen alguna pregunta, las que están presentes en este taller, me interrumpen, levantan la mano o simplemente desactivan su micrófono. En caso de que no puedan usar su micrófono, me escriben en el chat y leo para que quede registro también. Bueno, cuando hablamos de biotipo en Ayurveda, nos estamos refiriendo a características del cuerpo y de la conducta que está definida por estas cosas que ven aquí, que es Vata, Pitta y Kapha. ¿Qué es Vata, Pitta y Kapha? Que las que han leído sobre Ayurveda quizás les está ahí resonando o algo saben de qué es. Vamos a entender estos tres grandes conceptos bajo la categoría de doshas. Un dosha, cada uno de estos es un dosha, ¿no? Entonces, un dosha se va a entender como la energía funcional del organismo. Acá me equivoqué, no es de la materia, está mal en la diapositiva, táchenlo y pongan del organismo. Porque el dosha es una funcionalidad del organismo, de tal manera que cada uno de los doshas gobierna sobre una función de nuestro cuerpo. Cuando digo gobierna, quiere decir que de alguna manera es la encargada de que esa función exista en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces estamos hablando, porque soy insistente con esta palabra, a nivel de cuerpo. El Ayurveda nos va a dar otras herramientas para comprender la mente.
o entender los desbalances en la mente. Cuando hablamos de doshas, estamos hablando de funciones corporales, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas funciones corporales? Tenemos que Vata va a ser el movimiento, Pitta va a ser el metabolismo y Kapha va a ser la estructura, ¿ya? Estas energías están relacionadas con dos de los grandes elementos de la materia, los Pancha Maha Bhutas. Pancha quiere decir 5, Maha es grande, Bhuta elemento. Entonces, los 5 grandes elementos que en distintas distribuciones van generando cualidades a algo que existe en este universo. Entonces, lo que me diferencia a mí como ser humano de esta taza en la que estoy bebiendo té es la distribución de los 5 grandes elementos de la materia. Y esa distribución diferente genera que las características de mi cuerpo sean diferentes a las características de este cuerpo que llamo taza. ¿Ya? Por ejemplo, la taza es más dura que mi cuerpo, es más fría que mi cuerpo, es más lisa que mi cuerpo. Entonces va teniendo distintas cualidades según estos 5 elementos, la distribución de estos 5 elementos. Y entre los seres humanos, entre las personas que estamos aquí, también tenemos una distribución diferente de esos 5 grandes elementos, y por lo tanto, el dosha que predomina en una persona va a estar definido por esa distribución específica de los 5 elementos que tengo en mí. Por ejemplo, si tengo el elemento aire fuerte en mi composición corporal, que también va a reflejarse en conductas, en emociones, etcétera, en aspectos cognitivos también, va a indicarme que tengo más características de Vata, porque Vata está asociado con el elemento aire. Entonces, los 2 elementos que tiene asociado cada dosha va a ser Vata va a tener el aire y el éter, que es el 5º elemento distinto a los 4 tradicionales que agregamos en el Ayurveda, el éter, Akasha. O también se dice el espacio o también se dice el tiempo. ¿Ya? No voy a entrar a explicar el éter porque podríamos tener toda la clase en eso. Entonces, Vata, que está por el aire y el éter. Por lo tanto, todos los lugares de nuestro cuerpo donde hay espacio o donde hay movimiento, que es el aire, son zonas de Vata, normalmente. Zonas donde predomina una función de Vata. Pitta va a estar asociado con el fuego y el agua, ¿ya? Y va a estar encargada de todo lo metabólico. Entonces, todo donde hay ácidos en el cuerpo, donde hay procesos metabólicos, digestivos, en todos los niveles, va a haber una predominancia de Pitta. ¿Ya? Y Kapha es el agua y la tierra, es el soporte, es la fertilidad, es la vida del cuerpo mismo. ¿Ya? Y por eso su función es la estructura. Alguien escribió en el chat. Vale. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende qué es un dosha? ¿Se entiende la composición de cada dosha con los elementos? ¿Se entiende qué función está asociada? Esto es una súper introducción a los doshas, ¿no? Lo importante aquí es que todas las personas tenemos siempre los 3 doshas, porque siempre necesitamos de esas 3 funciones en nuestro cuerpo. El tema es que cuando hablamos del biotipo, estamos hablando de cuál o cuáles doshas predominan en mi cuerpo en función de esta distribución de los 5 elementos que explicaba recién. Cada dosha
ya voy a avanzar hacia el biotipo posteriormente, pero esto es muy importante que lo tengan en cuenta. En Ayurveda hay un principio fundamental, que es que lo similar aumenta lo similar y los opuestos tienden a equilibrarse. Son dos axiomas, dos verdades de la Ayurveda que nadie va a discutir, que ocurre naturalmente además. Si yo pongo junto fuego con fuego, crece la llama, ¿cierto? No se extingue. Si yo agrego agua a un vaso con agua, el agua crece. Pero si yo caliento esa agua, el agua empieza a evaporarse, porque hay cualidades opuestas. Si tiro arena o tiro agua al fuego, también tiende a apagarse, ¿verdad? Entonces, esto de las naturalezas opuestas que tienden a equilibrarse es un principio universal y que las cosas similares van a tender a aumentarse, a tener un efecto de incrementarse mutuamente. Entonces, si yo tengo, fíjense así, muy simple, un ejemplo corporal. Si tengo sequedad y no tomo agua, y al revés, en vez de tomar agua, voy a correr al mediodía durante el verano, voy a tener más sed. Porque la actividad de correr es secante y el sol es secante. Y yo tengo sed. Entonces estoy dándole más sequedad a mi cuerpo. Entonces estos conceptos de las cualidades que en el Ayurveda se van a conocer como gunas son muy fundamentales para la Ayurveda, las que en algún momento, sea este año o en próximo año, en esta escuela o en otra, decidan formarse en Ayurveda, van a estudiar esto sí o sí, porque es la base de la Ayurveda. Uno entiende esto y es mucho más fácil comprender todo lo demás. Entonces, las cualidades de Vata, que están dadas por los dos elementos que están relacionados con Vata, es decir, el aire y el éter, van a ser seco, frío, ligero, móvil, turbiedad, como lo turbio como un concepto distinto de lo claro, lo transparente, ¿ya? Como confuso también se podría incluso traducir, áspero, y muy importante, el movimiento de Vata es irregular, ¿ya? La irregularidad es una característica de Vata también. ¿Por qué esto es importante? Porque después cuando veamos las manifestaciones que tiene Vata en el cuerpo, es básicamente una aplicación de estas cualidades en distintas partes de nuestro cuerpo. Y lo mismo va a pasar con Pita y lo mismo va a pasar con Kapha. ¿Cómo sé que una ceja es de tipo Kapha? Porque esas cejas tienen las cualidades de Kapha. Son abundantes, son gruesas, el concepto va a ser grueso, denso. ¿Ya? Entonces, así, si tengo una nariz puntiaguda, lo puntiagudo es una cualidad de Pita, que es lo intenso, que también se traduce como pulsante, que también se traduce como penetrante. Entonces, al tener algo agudo, penetrante, punzante, nos está dando indicios de que es algo de características de Pita, dado por el elemento fuego en este caso. Entonces, la cualidad de Pita va a ser ligeramente untuoso. Untuoso es húmedo, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de humedad, una humedad delgada, no densa. Ya podríamos decir, pensando en una analogía entre la lluvia y la neblina. La neblina sería Pita, la lluvia sería Kapha. Es algo discutible. Podría, alguien que sepa de Ayurveda podría quizá discutirme eso, pero sí lo grafica bien. Es una humedad más ligera, por así decirlo, ¿ya? Entonces, va a ser caliente también, va a ser ligero, va a ser intenso, ya lo dije, tener la cualidad fluida. Pita es maloliente, tiene mal olor, porque el calor y la humedad generan fermentación y eso genera mal olor. Y también la cualidad líquida. Y en el caso de Kapha,
vamos a tener la cualidad oleosa, la cualidad fría, la cualidad pesada, la cualidad estable o estática. Y bata es móvil, capa es estático. Viscoso, denso, ¿cierto? O sea, viscoso como pegajoso, denso y también suave. No es como duro, sino que cuando uno toca una grasita, sí que es como suave, ¿no? De hecho, capa está normalmente, no explica, pero normalmente está relacionado con la grasa, de hecho, que es el Meda Dhatu en Ayurveda, el tejido adiposo. Bien. Entonces, estas cualidades que acabo de describir van a estar jugando en nuestro cuerpo, dando nuestras características corporales y de comportamiento. Y vamos a tener 7 combinaciones. Hay otros textos que hablan de 10 combinaciones. Ya voy a explicar por qué. Pero para hacerlo más rápido y general, voy a hablar de 7 combinaciones. ¿7 combinaciones de qué? De la respuesta a cuando una persona pregunta ¿qué dosha soy? ¿Ya? Cuando una persona pregunta ¿qué dosha soy? En primer lugar, no eres un dosha porque tienes siempre los 3 doshas, pero lo que está detrás en la pregunta es qué dosha o cuáles doshas predominan en mí. Y esa tiene 7 posibles respuestas. Los 3 doshas, vamos a decir que predomina cada uno y los otros 2 doshas están más suaves, ¿ya? Entonces vamos a tener vata predominante, pita predominante, kapha predominante. Y después tenemos las combinaciones. Puede predominar más o menos de igual manera o magnitud vata pita, pita kapha, vata kapha. Ahí hay otras 3 posibles respuestas. ¿Qué dosha soy? ¿O qué biotipo soy de acuerdo con el Ayurveda? O más correctamente, desde el punto de vista en el concepto de la Ayurveda es Prakriti o Prakruti. ¿Qué Prakriti soy? Ese biotipo. Ese biotipo que es la distribución al momento de mi nacimiento de los doshas que me va a acompañar durante toda mi vida. Porque en el fondo es la guía de cómo mi cuerpo se comporta en la naturaleza. Mi cuerpo naturaleza se relaciona con el entorno que también es naturaleza y esa relación está dada por ese biotipo, esa distribución de los doshas al momento de mi nacimiento. ¿Ya? Entonces ya tenemos 6 posibles combinaciones. ¿Por qué hay textos que hablan de 10 y no de 7? Porque suman, por ejemplo, que es diferente hablar de vata pita a hablar de pita vata, porque en el fondo hay un dosha que predomina por sobre el otro. Pero en el texto que yo estudio, que es el Ashtanga Hridaya, se habla de 7 combinaciones porque se entiende que dentro, por ejemplo, de vata pita pueden haber distintas intensidad de uno del otro dosha, pero que finalmente están dentro de la misma categoría. Y en ese sentido es irrelevante si es vata pita o pita vata, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces tenemos los 3 doshas predominantes por sí solos, la combinación de 2 doshas y sama dosha, que viene a ser la distribución de los 3 doshas por igual, que es el biotipo menos común, ¿ya? De que se presentan las personas. Es raro encontrar con una persona que tenga predominancia equivalente entre los 3 doshas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quién me puede decir en una frase qué es el biotipo desde el punto de vista de la Ayurveda? Es la característica del cuerpo, se divide en 3 doshas. Ya, sí, se acerca. ¿Quién más se juega con una definición más precisa aún? Son las características del organismo.
Los doshas, perdón, Ya, son les falta un concepto, solo un concepto. de la Agregar a lo que... definición de la definición de dosha, ¿sí? No, la definición de La- ¿cómo se entiende el biotipo desde el punto de vista de la Ayurveda? ¿Es la energía del organismo? No, ese es el dosha. Ese sería el dosha. La energía del organismo, la función del organismo es dosha. Entonces, el biotipo, ¿qué sería? El biotipo es el conjunto de características que contiene un organismo. ¿Podría Ya, ser? sí. Pero falta esas últimas 2, 3 palabras que le da el sentido completo a lo del biotipo. Anami. Compuesto creo que por los son 5 elementos. las características funcionales. No, eso sería dosha. Ese es dosha también, ya. Yo les voy a decir la respuesta, que sería a lo que dijeron Carla y Diana al momento de nacer. O más bien de nacimiento. ¿Ya? O sea, es tu tendencia biológica, por eso se habla de biotipo, de tipología biológica. Pero esa tipología biológica la vamos a entender en función de los doshas, de cómo esos doshas están presentes en mí. Si hay uno que predomina más o otro que predomina menos. ¿Se entiende entonces ahora el concepto de biotipo? Ya, ¿Sí? súper, súper. Entonces ese biotipo tiene 7 posibles respuestas, que son estas 7 que están aquí. Un dosha predominando por sí solo, combinación de 2 doshas predominantes o los 3 doshas por igual. Vale. Entonces, acá hay imágenes que les traigo de, vamos a decir, estereotipos de, son figuras, ¿cierto? Pero serían estereotipos de un dosha predominante. Entonces, ¿qué características, quiero que participen ahora, qué características ustedes ven en estos dibujos? Vamos por los vata primero. Fíjense en las figuras vata, aquí falta, sería vata, pita y kapha. Vata, pita y kapha, ¿ya? Entonces, los vatas serían esta pareja de aquí, esta mujer de aquí y este hombre de aquí. ¿Qué características ven ustedes en las personas vata? Son delgados, de peso ligero, se ve como más eh, eh, facciones más finas de cara, de cuerpo. ¿Ya? Perfecto. ¿Quién ve otras cosas? ¿O puede complementar la respuesta de la... ¿Por qué se ven con pies grandes? ¿Eso tiene algo que ver? No, yo creo que es el estilo de la figura, pero ¿El dibujo? efectivamente podría darse que hay pies largos. En el Pies fondo, largos. la persona bata va a tener, en general, yo diría, 3 aspectos genéricos. La irregularidad, ¿ya? Es decir, por ejemplo, los brazos son muy largos, las piernas son muy largas, ¿ya? La prominencia de los huesos, ¿ya? Tienen siempre las facciones óseas prominentes y esto que hablábamos recién, que es lo largo, ¿no? O sea, tiende a ser largo, flaco. Tiene esa tendencia una persona predominantemente vata. Estamos viendo cada dosha por separado porque después por sí solo se va comprendiendo que pueden haber características de un dosha en un lugar, después de otro dosha en otro lugar, y así vamos encontrando nuestra prakriti, que es nuestro biotipo. Bien. Las personas pita, es decir, las que están al medio de cada imagen. ¿Qué es lo que ven? Que ojalá que sea una persona distinta que gane.
Carla, Diana, ¿se la juegan? Yo diría que de pronto los pitas son un poco más simétricos. Más simétricos, perfecto. ¿Alguna otra característica? Bravos, cuando se tienden al enojo. Ya, es cierto de Pita, pero eso no está acá en la imagen, digamos. Ah, perdóname. Simétrico. No sé, de tez clara o sensible. Ya. Pelo rojo, dice. Es verdad, pelo rojo, chor rojo. Bueno, sí, las personas Pita tienen un metabolismo fuerte. Recuerden que la función predominante de Pita es el metabolismo. Entonces tienen un metabolismo fuerte, lo que los hace tener contexturas más reguladas entre musculatura y grasa. Y eso da esta sensación de simetría, ¿ya? Son en general cuerpos, vamos a decir, como atléticos un poco, ¿no? Así como fibrosos. No así de grandes músculos, pero sí tonificados, ¿no? Y que incluso estas personas, como tienen buen metabolismo, pueden comer bastante y no tienen un peso relacionado con la cantidad de comida que consumen, dado esta función potenciada en sus cuerpos que es el metabolismo. Las personas capas, ¿quién se la juega, Carla o Fer? ¿Qué características ven de las personas capas? ¿Son más gorditos? Gordo es Como o sea, como más anchito, más robusto. esas son palabras más adecuadas, ¿no? Porque no necesariamente lo grueso implica gordura, ¿no? Claro, Entonces, son características corporales gruesas, gruesas. fuertes, que son las cuales se llaman. ¿Bien? Entonces, díganme en esta imagen, ¿qué docha predomina en este hombre? Capa. Ya. Otra persona que me diga, ¿qué predomina en este hombre? Pata. Y entonces en este Pita, ¿cierto? Ya, y ahora se las voy a poner más difícil porque es personas reales. Esta es Ama, una gurú de India, ya desencarnada, si no me equivoco. Si no me equivoco, espero no estarla matando como otros otros personajes de Chile han matado a otros personajes. ¿Qué características ven en ella? Díganme, la que se atreva a decirme qué docha predomina en ella, diga el docha y dígame en qué ve esas características. Capa, la piel es tersa, es suave, luminosa, digámoslo así. Y ¿Cómo? la esclerótida es blanca. Ah, no, pero ese es un tema de Pita. ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo es su cara, la forma de su cara? Redonda, ¿Cómo es su nariz? ancha, amplia. ¿Cómo son sus Gruesecita. dientes? ¿Cómo son sus qué? Perdóname. Sus dientes? Blancos, Fuertes también, grandes. ¿cierto? Ujú. Bueno, sus cejas no son de capa. Podríamos hablar, no sabemos si las tiene, digamos, depiladas o no. Supongamos que son sus cejas reales. Serían más bien pitas, ¿no? Más puntiagudas, más delgadas. ¿Ya? Su pelo fuerte también. Eso es medio ondulado, ¿sí? Como se ve aquí. Eso también normalmente son características de capa. Sus orejas son grandes también. Entonces, si se dan cuenta, las cualidades de capa, voy a retroceder, oleoso, estático o estable, viscoso, denso, son características de capa. Entonces, todas las características que hemos estado describiendo recién, por ejemplo, la piel untuosa, la piel grasosa, también es una señal de capa, ¿no?
No digo que ella la tenga, porque además la imagen está un poco pixelada, no sabríamos decirlo, pero es una característica de capa, la humedad. Bien, Adrien Brody, no sé, tiene muchas películas. Esta es una foto de El pianista. ¿Qué otra persona se la juegue con el Docha y qué características le ven? Yo le veo capa bata, porque es alto, se ve frío, estable. ¿Eso puede ser? Bueno, hay algunas correcciones que yo haría. Yo me atrevería a decir que Adrien Brody es una persona que, si bien, por ejemplo, hablábamos de las cejas, miren lo abundante de sus cejas, esas son unas cejas capa, pero por donde se mire, ¿cierto? Sin embargo, su cuerpo, hablamos de facciones irregulares en bata, de lo alargado. Entonces, el que sea alto es una cualidad de bata y no de capa. Miren su nariz es un poco irregular, doblada, ¿cierto? Esa también es una característica de bata. Los pómulos pronunciados. Bueno, él en esta película particularmente representa una época durísima para las personas judías en Europa, y obviamente también su aspecto, él para hacer esta película es una técnica que utilizan los actores y actrices, pero que es como involucrarse mucho con el personaje, ¿no? Y el estilo de vida del personaje. Entonces también yo creo que en esta película adquiere rasgos también para representar aún más su personaje, pero su corporalidad es así, alargada, flaco, huesos pronunciantes, facciones irregulares, brazos largos, piernas largas, ¿vale? Entonces, yo de verdad me atrevería a decir que sí, efectivamente puede que haya un poco de capa, pero predominantemente bata. ¿Ya? Alguien iba a preguntar algo. Ani, creo que tú ibas a preguntar algo. Sí, porque me parece curioso que siempre te fijas mucho en las cejas, como que si es una característica muy importante o es como hacer el conjunto de sus caracteres, o sea, sus facciones. No, me fijé es el conjunto de las facciones. El conjunto, El diagnóstico en Ayurveda es mucho más completo que esto. Nosotros en sí, Ayurveda hacemos observación, examinación y entrevista. Y ya, con esos tres elementos generamos una idea de qué prakriti tiene la persona, y principalmente otro concepto que vamos a hablar en breve, que es la vikriti, que es el estado actual de los dos. ¿Ya? Entonces usamos esas tres herramientas para hacer este diagnóstico. Entonces, cuando usamos la observación, efectivamente vamos tomando los distintos elementos y vamos viendo qué es lo que está más presente en la persona. ¿Ya? ya, ¿Y por qué me fijé en las cejas? Porque Carla dice, yo veo harto de bata, pero también de capa, y entonces yo digo, a ver, ¿qué cosa ve de capa? Y me fijo en las cejas, que son capas. mm, Pero así yo lo miro y no veo nada más de capa que eso, digamos, porque la cualidad fría, por ejemplo, es tanto de bata como de capa. ¿Ya? ok, vale, Podríamos decir, bueno, capa es pálido, él es bien pálido. Bueno, sí, pero es una persona de tez blanca, entonces hay que ponerla también en su contexto, ¿no? No es las personas afrodescendientes son batas porque son con un color oscuro. Las personas colorinas así son pita porque pita el fuego.
Sí, podemos de alguna manera ir asociando ciertas cosas, pero cada análisis de la Prakriti tiene que ser contextual al fenotipo de la persona, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, la palidez en este caso para mí realmente no es referente de si es Kapha o Vata. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y este es Travis Fimmel, que no sé si vieron la serie Vikings, es el que interpreta a Ragnar en esa serie, y que alguna otra se juegue con el docha que tiene y qué cualidades ven, qué rasgos en su cuerpo ven que le hace pensar eso. Yo pienso que es Pita, ¿Por qué? porque, bueno, yo vi la serie. Eh, es Y te encantaba, además. musculoso, obvio. Es musculoso, es como, o sea, su cuerpo definido, quizás un poco de capa también, porque los vikingos por el general eran como un poco robustos también, eh, pero se ve como más de Pita, más regular, más simétrico, más atlético. Eso. Súper. Fíjense en su mirada. Yo estuve buscando fenotipos parecidos, conocidos, como por ejemplo Brad Pitt o David Beckham, y ninguno de los dos tenía esta mirada. Brad Pitt un poquito más, Beckham no tanto. Pero es una mirada penetrante, ¿no? Súper fija. ¿Ya? Esa mirada penetrante, me imagino que han conocido personas que son un poco intimidantes en su mirada. Esa cosa intimidante lo da que tienen una mirada penetrante. Y lo penetrante es característico de Pita. Los ojos de Kapha van a tender a ser redondos, grandes. Los ojos de Vata así chiquititos, secos, ¿ya? Entonces él tiene una mirada penetrante. Las cejas son ni poco ni mucho, pero tiende a salírseles, o sea, a ir disminuyendo hacia los bordes y hace que sean esta característica puntiaguda que tiene Pita. La nariz, fíjense cómo es su nariz puntiaguda también, ¿no? Entonces, si en el pelo, por ejemplo, él tiene abundante pelo, entonces la cantidad de pelo, la barba no tanto, fíjense el bigote de él, quizás también obviamente lo tiene cortado y qué sé yo, pero no parece un bigote muy abundante. Ya la barba quizás también, pero me imagino que han visto barbas mucho más abundantes que la de él. No estoy hablando del corte, estoy hablando de la barba. Por ejemplo, mi barba no es para nada una barba capa, no es frondosa, ¿no? Entonces, también él tiene así una barba, un bigote moderado, ¿no? Las facciones ya las describió la Ani, facciones corporales, esa cosa asimétrica, musculosa, obviamente un actor que además está haciendo una película, o sea, una serie de guerreros que necesita tener su cuerpo esculpido, digamos, pero fuera de eso se ve que se le da con facilidad, ¿no? Bueno, en síntesis, claro, también el color del pelo sí indica, hablan en el chat, pelo rubio, por ejemplo, ojos claros, sí se dice que esas son características de Pita, pero de nuevo, hay que verla en el contexto fenotípico de la persona. Si tenemos una persona india donde hay súper poca gente con ojos claros, efectivamente los ojos claros van a ser una característica de Pita, por ejemplo. O si hay un pelo más colorín en un fenotipo donde el pelo tiende a ser más café, más negro, claro que sí. Las canas también, por ejemplo, pueden ser rasgos de Pita también cuando aparecen muy temprano. Pero en una persona nuevamente caucásica, ¿cierto? Fenotípicamente blanca,
el rubio no me dice mucho tampoco, ¿no? Entonces, sí, es verdad que hay colores de pelo y de ojos y de piel que están asociados con los dochas, pero de nuevo insisto que para que sea una información concreta de qué prakriti predomina, hay que contextualizarlo en el fenotipo de la persona, ¿ya? Carla. Ok, me gustaría saber dónde puedo encontrar una información sobre cómo saber distinguir, ¿cierto?, la docha con el cuerpo. Porque se Para eso entiende... para eso hay que formarse. Yo ahora vamos a hacer una actividad donde ustedes la idea es que reconozcan lo suyo, pero para reconocer esto hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, los libros, hay muchos libros de Ayurveda que tienen esta información, pero el reconocerlo es un entrenamiento. Necesitas entrenar esa capacidad de decir, bueno, a ver, yo entendí en profundidad el docha pita, entonces comprendo cómo se manifiesta el docha pita en la persona. Entonces, me relaciono con una persona, sea tu consultante, o sea, quien sea un amigo, tu familiar, y entiendes cuál es el docha pita y cómo se expresa en la persona, entonces dice, esta persona tiene predominancia de pita. Pero eso te lo da el entrenamiento al final. O sea, esta información que yo les estoy diciendo, en muchos libros de Ayurveda los encuentras. Hay libros muy buenos de Vasant Lad, por ejemplo, que describen, que son introductorios a la Ayurveda y te describen los biotipos de las personas. Después hay una autora que se llama Maya Tiwari, no sabría decirte el nombre del libro, si no me equivoco es A Life of Balance, una cosa así, y ella tiene una descripción bastante detallada de los biotipos de las personas en ese libro, ¿ya? Pueden buscar los libros de esta autora, Maya Tiwari, y ver si es que hay alguno que se parece al nombre que le acabo de dar. Recuerdo que se llamaba así. Eso. No sabría qué más decirte, digamos. O sea, no sé si respondí, Carla, a tu pregunta o tenías otra expectativa al preguntar eso. No, si se entiende que tengo que ahí ya profundizar el estudio en la Ayurveda para saber eso, pero como ustedes hablan así como tan profundo, con solo mirar a una persona y a distinguir la docha, me parece así como un poco impresionante. Entonces, por eso. Pero gracias. No, de nada. Bueno, yo tampoco soy un experto en esto. Vamos a hablar de que en realidad esto es súper poco relevante. Vamos a hablar en breve. Es muy poco relevante lo que estamos haciendo, pero es un enganche para las personas. ¿Por qué es poco relevante? Porque lo que tiene la gran mayoría de las personas que consultan en Ayurveda es algún tipo de malestar. Muchas personas llegan a la Ayurveda porque tienen algún malestar que otro tipo de medicinas no les ha podido dar solución, por ejemplo. Y algunas pocas sí es verdad que llegan para profundizar en su estilo de vida. Porque la Ayurveda es una ciencia médica, ¿cierto? Que se desarrolla en India durante miles de años y que nos entrega herramientas para la promoción de la salud, es decir, todo lo que es autocuidado y también todo lo que es tratamiento de la enfermedad y del malestar. ¿Ya? Entonces, responde a cómo desde mis particularidades yo puedo ir recuperando mi equilibrio. Entonces, no es tan relevante conocer la prakriti, dado que hay muchas personas que llegan a la Ayurveda porque tienen una condición. Entonces, lo importante no es conocer su biotipo, sino cuál es el estado actual de sus doshas. Eso es lo realmente relevante. Y claro, como dije, por ejemplo, un terapeuta de Ayurveda tiene 3 grandes herramientas para poder definir cuál es ese dosha en desequilibrio, ¿no? Y acá es lo que estoy hablando. Entonces, nosotros tenemos un biotipo, que es la distribución de los doshas al momento de nuestro nacimiento. Y después tenemos un estado actual de los doshas.
que es que ese estado actual puede ser el mismo que mi biotipo. Normalmente cuando eso ocurre el cuerpo está saludable, o puede ser, que es lo más común, sobre todo en la sociedad en que vivimos, donde hemos olvidado completamente cómo sostener nuestra salud, nos muestra cuál, o sea, si es distinto la vicritis o estado actual con la pracritis, que es el biotipo, entonces normalmente cuando eso ocurre hay algún tipo de malestar o eventualmente también producirse la enfermedad. Entonces, lo que nos interesa conocer en las personas como terapeutas, no en personas que buscan, que ya son saludables y buscan en mayor profundidad en ese sostener su salud, ¿ya? Entonces, en ese tipo de personas nos interesa solo prácticamente conocer su estado actual, ¿ya? Para decir, bueno, a ver, Bata está desbalanceado, está aumentado o disminuido, Kappa está desbalanceado, está aumentado o disminuido, Pita está desbalanceado, está aumentado o disminuido, ¿ya? Entonces nosotros tenemos esas herramientas para ir reconociendo ese estado actual de los doshas en la persona, ¿ya? Y se van a encontrar, haz tu test, denme un segundito, voy a cerrar acá la puerta. Entonces van a encontrar muchos, haz el test de tu biotipo, conoce tu prakriti, etc. ¿Y cuál es el problema de esos tests? De hecho, ahora vamos a hacer un test también. Y vamos a entrar en ese juego. Porque ese juego es una guía, ¿ya? Si uno necesita profundizar en esto, yo recomiendo 100% ir donde un terapeuta o un Vaidya idealmente, que son los médicos ayurveda que tienen una carrera de médico en India. Y aún así, estas personas pueden fallar en reconocer tu biotipo, ¿ya? Incluso estas personas pueden tener opiniones diferentes de cuál es el estado actual de tus doshas. Y al final todo esto depende de interpretación. Y hay que ir probando, ¿no? Entonces, si ustedes después de este taller hacen una lectura sobre su cuerpo, tienen que probar si funciona o no funciona, darle solución a esa lectura. Si no funciona es porque la lectura está errada, así de simple, ¿no? Entonces, todos estos tests, que es lo que vamos a jugar ahora un poco, es un enganche finalmente, porque todas las personas quieren conocer su biotipo. Y entonces nos olvidamos de que lo importante cuando hay, insisto, lo importante cuando hay síntomas de desequilibrio o malestar es conocer cuál es el estado actual de mi dosha, que eso llamamos vikriti o vínculo, ¿ya? Entonces, voy a dejar de grabar acá un segundo. Gracias. Y les voy a dejar en la grabación, después van a recibir el correo cuando eso se suba. Esto, ¿ya? Esto, la idea es que cuenten cada característica un punto y después suman y lo que tenga más puntos, la columna que tenga más puntos, el dosha predominante. Nuevamente digo, estos test pueden tener errores, por eso son solamente una guía, ¿ya? En el caso de aquellas personas que deseen profundizar, siempre es mejor ir donde una persona que tiene conocimientos más profundos sobre Ayurveda y no tener un test, porque estos tests no han sido comprobados de si realmente son efectivos o no, ¿vale? Entonces, en este caso, marcan ahí la característica en cada columna, cuentan. Si hay características que tienen las tres, o sea, una fila donde tienen las tres, marcan bata, porque bata, recuerden que es irregular. Entonces, si hay algo así medio confuso, no es que sean los tres, sino que es más bien bata, ¿ya? Cuando hay dos,
sí marcan esas dos, ¿vale? Y ahora vamos a ir a la alimentación. Nos vamos a demorar 15 minutos más, como partimos más tarde. Las que se tengan que ir se pueden ir sin problema. Entonces, el test de Vikriti es lo importante, ¿no? Porque nos dice qué dosha necesitamos trabajar ahora. Esa es la importante. No el test de Vikriti, sino conocer la Vikriti de la persona, donde ya he dicho, la Ayurveda utiliza estas tres herramientas que son la entrevista, la observación y la examinación, ¿ya? Hay tres grandes conceptos, e incluso cuatro, pero tres básicos para entender los alimentos desde el punto de vista de la Ayurveda. Uno es el sabor, que es rasa. Rasa son seis sabores: el dulce, el salado, el ácido, el picante, el amargo, el astringente. El astringente es un sabor secante. El membrillo, por ejemplo, es ácido y astringente, muy astringente, seca la boca al comer. Los cereales en general, la avena, el trigo, también tienen esa característica secante. El café, por ejemplo. Y hay frutas y verduras que también tienen ese sabor astringente o secante. Vamos a decir astringente, pero que estos sabores, que no es un sabor tan distinguible, sino que más bien genera esa cosa secante en la boca. Frutas como la sandía o el melón, que tienen mucha humedad, pero generan que la boca se seca. Mucho líquido, pero tienen ese sabor astringente también, junto con el dulce, ¿no? Predominantemente dulce, de hecho. Verduras como el zapallo italiano, el zucchini, como la berenjena, como la papa, también tienen ese sabor astringente. Y cada alimento puede tener más de un sabor, digamos, ¿no? Normalmente, de hecho, cada alimento, cada ingrediente, vamos a decir, tiene más de un sabor, ¿ya? Son pocos los alimentos que tienen solo un sabor. Pero también hay sabores que van a predominar sobre otros, así como en los doshas también hay doshas que predominan sobre otros, ¿no? Tienen una potencia, cada ingrediente tiene una potencia que puede ser enfriante o calentante, ¿ya? La potencia es como el efecto a nivel del estómago. El rasa, el sabor, es a nivel de la lengua, la potencia a nivel del estómago, y luego el intestino, hablamos de vipaka, que es el efecto postdigestivo del alimento, y que se reduce a solo 3 de los 6 sabores, ¿ya? El dulce, el ácido y el picante. Con estos tres grandes conceptos se entienden todas las sustancias en Ayurveda. Se entienden los aceites, se entienden los ingredientes de un plato de comida, se entiende una hierba. Todo se entiende con todo lo que es sustancia, todo lo que es algo que podemos ingerir o aplicarnos en nuestro cuerpo, lo vamos a entender con estos tres conceptos. Y hay un cuarto concepto que es más específico, que es el prabhava. El prabhava es un efecto especial de una sustancia cuando su comportamiento es distinto del que se espera, ¿ya? Se espera según qué, según esta tabla. Normalmente los sabores dulces tienen una potencia fría y un vipaka, un efecto postdigestivo dulce también. El ácido normalmente tiene un efecto, una potencia caliente y un vipaka, un efecto postdigestivo ácido. El salado normalmente tiene potencia caliente y efecto postdigestivo dulce. El picante tiene potencia normalmente caliente y el efecto postdigestivo picante. El amargo y el astringente tienen potencia fría y el efecto postdigestivo picante. En rasgos generales, lo más central que vamos a estar viendo en Ayurveda es el rasa y la potencia, ¿ya? Porque ya el vipaka es un conocimiento mucho más específico. ¿Qué cosas tienen prabhava? Por ejemplo, la miel, que es dulce y astringente, y es dulce y su potencia es caliente.
¿ya? Y el vipaka es picante, seca el cuerpo de la miel, ¿ya? Entonces, eso es un prabhava, es un efecto distinto a lo que esperamos de acuerdo con su... ¿Qué pasa con la mantequilla de maní? Que también es como distinto, es como astringente cuando uno la come, se le seca a uno la boca, algo así, ¿no? Es más o menos parecido. Mi perro está ladrando, entonces creo haberte escuchado. ¿Se escucha el ladrido? Si no, para esperar un poco. No se escucha el ladrido, ¿no? Bueno, yo no lo escucho. Genial. Ya, entonces, efectivamente el maní es astringente, ¿cierto? Uno normalmente empieza a secar la boca. Y la mantequilla de maní, claro, si bien es untuosa, es densa, pero igual si uno se echa una cucharada de mantequilla de maní, igual te causa el mismo efecto secante, porque lo que es transformado en esa situación es el estado en que se encuentra el ingrediente. Entonces sigue siendo astringente, ¿no? Pero distinto es, por ejemplo, la cebolla, que es picante y que cuando la cocinamos se vuelve dulce. Lo mismo pasa con la zanahoria, que es altamente astringente y la cocinamos y pierde astringente y se vuelve más dulce por la incorporación del agua, que el agua también es dulce, ¿no? Entonces ahí el Ayurveda tiene muchas explicaciones que podemos profundizar en otro momento. Recuerden que al principio dije, si quieren profundizar en esto de la alimentación hay que tomar un curso porque esta es una introducción, ¿cierto? Pero efectivamente entonces, no solamente existen efectos posibles que son distintos al primero, sino que también podemos transformarlos. Y ahí está la alquimia de la cocina, ¿no? La cocina que involucramos en fuego muchas veces y que al incorporar ese fuego generamos la transformación de eso que ¿ya? También, en otras palabras, el Ayurveda es muy amigo de que se cocinen los alimentos porque se dice que estamos añadiendo fuego a esa comida. Y entonces estamos contribuyendo, ayudando a nuestro poder digestivo a cocinar, ¿ya? Si se comen una lechuga completa, en su estómago pasa lo mismo que si la pusieran en una sartén, por ejemplo, la cocinaran al agua, ¿no? Perdón, al vapor. Entonces, en ese contexto, lo que estamos haciendo al cocinar es facilitar ese proceso de cocción que ocurre en nuestro estómago. Y en ese sentido la Ayurveda es amigo de cocinar los alimentos, ¿ya? De hecho, se dice que comer demasiados alimentos crudos va a tender a desregular el poder digestivo porque necesita mucho fuego para cocinarlos, para incorporarlos a nuestro cuerpo, nutrirnos de ellos, o a aumentar vata, porque muchos alimentos que comemos crudos, especialmente las ensaladas, no tanto las frutas, pero sí las ensaladas, tienen mucho aire en su composición, y por lo tanto entonces aumenta el aire en nuestro cuerpo, y por lo tanto aumenta vata. Recuerden, lo similar aumenta lo similar, ¿ya? Entonces, bajo esa misma lógica de lo similar aumenta lo similar, cada sabor tiene una serie de cualidades. Y esas cualidades son las que nosotros relacionamos con las cualidades de los doshas y decimos, bueno, el dulce equilibra a vata, equilibra a pita, pero aumenta a kapha, porque el dulce tiene las características de kapha, ¿ya? Y que son opuestas a vata, por ejemplo, y tiene cualidades que contribuyen a pita porque también son cualidades que se oponen a pita, como ser frío, como ser pesado, por ejemplo. Y pita es caliente y es liviano, ¿ya? En síntesis, esto es lo que tienen que saber. Los sabores que equilibran a vata van a ser el dulce, el ácido y el salado.
Una comida saludable en Ayurveda tiene los 6 sabores, ¿ya? Pero si hay desequilibrios, la vikriti o vikruti, tenemos que entonces preferir esto y evitar lo que está debajo, ¿ya? Son los sabores que desequilibran a Sedocha, lo que hay que evitar. Cuando hay un estado saludable, según nuestra prakriti, nuestro biotipo, entonces vamos a potenciar los sabores que nos hacen bien y disminuir los otros. Pero están los 6 sabores. Insisto en la idea. Cuando hay desequilibrio, entonces me enfoco en consumir básicamente los sabores que me contribuyen al equilibrio. Cuando hay una persona saludable, entonces tenemos los 6 sabores, pero esos 6 sabores los adaptamos según la necesidad de nuestro biotipo. Si tenemos predominantemente pita en nuestro cuerpo, entonces vamos a tener los 6 sabores, pero prácticamente nada de picante, y vamos a buscar picantes que sean de potencia fría, además, como por ejemplo el jengibre, y en muy pequeñas cantidades. No nos vamos a poner un montón de limón y de vinagre y no sé qué, porque son sustancias que desequilibran pita, entonces las podemos usar, pero en pequeñas cantidades, o vamos a buscar alimentos que no tengan esos sabores tan fuertes y entonces reducimos. Cuando hay equilibrio, entonces buscamos el biotipo de la persona, cuando hay un estado de salud, ¿cierto? Tenemos los 6 sabores, pero los combinamos de tal manera que nos favorezcan según este resumen. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? La idea es hacer un ejercicio antes de terminar para que ustedes pongan en práctica lo que estoy hablando conceptualmente ahora. ¿Sí? Bien. Entonces, necesito su participación ahora. Estamos ya casi terminando. Ejemplos de alimentos de sabor predominantemente dulce. Las escucho. Las frutas. ¿Todas las frutas? No, no todas las frutas. ¿Qué frutas? Manzana, por ejemplo. ¿Ya? La plátano. banana o el plátano. Las uvas. La miel. Cerezas, durazno. Ay, durazno, miel. ¿Qué más? Les voy a decir el arroz, la leche. ¿Los carbohidratos pueden ser lo dulce o no? En general, muchos carbohidratos son dulces, pero muchos de ellos también son dulces y astringentes. Pero podemos agregar, por ejemplo, el trigo, el centeno, la avena. Efectivamente, sí. Bueno, ahí vamos a dejar estos ejemplos. La manzana roja le puse, porque la manzana verde nos vamos a saltar acá. Acá vamos a poner los berries, en general tienen sabor ácido. Yo la naranja la pondría aquí, también el limón. ¿Qué otros ácidos se les ocurre? Tomate. Tomate, bien. ¿Qué otros más? Como el kimchi puede ser o no. ¿Cuál es? Ah, es que no lo he probado, es una preparación, ¿no? Son como verduras, como los pickles. Ah, ya, sí. Como podemos verduras que poner son ahí como- fermentadas. Sí, fermento en general. Y hay el vinagre, ¿no? El queso. De algunos quesos sí, el yogur también. También podríamos poner ahí como el licor, o sea que digamos, si bien no lo debemos consumir, Sí. sí podría afectarnos. Sí, hay algunos licores que son más dulces, otros menos, pero sí, alcoholes en general también van a ser ácidos, sí. Vale. ¿Qué otras cosas se le ocurren? El pepino.
¿Qué más? El limón. Ya lo puse. Ay, no lo vi. Oye, ¿la palta sería dulce? La palta la podemos poner perfectamente en dulce, sí. Palta. Ya, Mantequilla. Se le agrega pero sal. en la Ayurveda no, o sea, ¿recomiendas el ghee en realidad o no? Depende. En Ayurveda Ah, ok, depende, porque depende de ya, lo que necesitamos trabajar. Es vale. verdad que vamos a preferir ghee sobre mantequilla en personas saludables porque la mantequilla tiene mucha grasa, Ya, ¿cierto? El ghee es la misma mantequilla con esa grasa sacada y además con fuego incorporado, lo que ayuda a mejorar el poder digestivo. Entonces sí es verdad que vamos a preferir el ghee. Podemos meter aquí el ghee. Bueno, vamos a dejar hasta ahí el ácido, el dulce. Salados, además de la sal. ¿Qué se les ocurre? No sé. El bacalao. Un pescado muy salado, ¿no? El cochayuyo. Las algas en general. ¿Anchoas? Ah, las anchoas también podrían caber ahí. No estoy seguro si es porque están saladas Pregunta. en Ok, su conserva o no, pero las voy a dale, poner como paréntesis, ¿vale? Porque no estoy seguro, habría que revisarlo. Yo no dale, como gracias. carne, entonces no sé. Sí, no, ni idea. El apio, el tallo de betarraga, la espinaca, la selga. La selga y la espinaca, al ser hojas verdes, también son amargas, tienen un poco amargas, pero también tienen ese sabor salado, ¿vale? Esto del salado es muy importante porque la gente habla del sabor salado y automáticamente piensa en sal. Y hay muchas más cosas que son saladas. Podemos agregarlo, todos los productos de mar en general, ¿no? Porque su entorno es salado, básicamente. ¿Ya? Picantes, además del ají. Jengibre, Ya, cebolla, ya, ajo, ya. Rábanos. pimienta. Rábanos, pimienta, ¿sí? mm, no sé, ¿qué Miren, más? el pimentón es picante astringente. merquén. Es ají, es ají. Todas Ah, las ya. variedades. Bueno, hay otras especias que también son picantes, combinadas con otros sabores, como el comino. Y si se fijan, en general el picante está acompañando comida, o sea, son condimentos, ¿no? Porque son muy fuertes. Pero aquí entraría el pimentón verde, porque el rojo es más dulce, por ejemplo, o el Sí, amarillo. sí. Todos los productos en el fondo son adaptables, ¿no? O sea, hablamos de que las naranjas son dulces y ácidas. El tipo de manzana también. La manzana, vamos a ir ahora a los astringentes. Hablamos de los cereales, la papa, manzana es astringente. Hablamos del melón y la sandía, de la zanahoria. ¿Qué otras cosas se le ocurren con esos secantes? El membrillo, Guayaba, las membrillo guayabas. es. Se parece al membrillo, pero Ácida, yo lo pondría como dulce. No, la guayaba es dulce. solo dulce ya. Sí, yo no la conozco también, por eso podemos poner acá guayaba. O sea, verde es como el membrillo, pero madura es como más dulce. Bueno, el mismo plátano también, cuando está más verde, es más astringente que dulce, ¿no? La Tiende zanahoria no, perdóname, la zanahoria no sería dulce. al cocinarla. O sea, es que, Ah, ok. o sea, también es dulce, ¿no? Sí es verdad, pero como les dije, los alimentos tienen más de un sabor. Dale, de acuerdo. Entonces, ahí es donde uno va jugando. A mí me Maracuyá, pasa con la piña. ácido, ¿no? Y astringente, sí, también es verdad que la piña tiene eso astringente de hecho, llega a romper la boca a algunas personas, ¿cierto? El tamarindo es súper astringente.
No sé si aquí se conoce mucho el tamarindo. Las hierbas en infusión en general también son astringentes. Las harinas en general son astringentes. Las semillas en general también son astringentes, pese a que tienen ese aceite natural, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo se dice pomegranate en español? ¿El qué? Pomegranate. La Como la granada. granada, creo que se llama La granada. La granada es astringente, sí, totalmente. Y también es dulce y también es ácida, ¿no? Pero sí, es totalmente astringente, es verdad. Etcétera. Bueno, y amargo, dijimos las hojas en general. Hojas verdes. El cacao, el chocolate. Cacao, el café. Mamoncillo, no sé si, ¿cómo se le dirá en Chile? ¿El cuál? Mamoncillo. Es como, bueno, parecido al lichi, pero es una bolita verde que cuando tú la abres tiene una semilla, bueno, que es con pulpa blanca, Ya. dulce, pero queda como, ay no, ese sería más astringente. Ah, ya. El lichi, entonces el lichi podría ser astringente. Es que no lo conozco, pero si tú dices que sí, sí. Esa No, que Esa tú la- dices, astringente. El lichi en sería, Venezuela se llama mamón y es astringente y dulce. Eso es ajá, los o sea dos. que el lichi también no sería amargo, sino astringente, perdóname. Ya. Gracias. Bien. Ahí tienen una cantidad de ejemplos de productos que tienen estos sabores. Entonces, la invitación final de este taller, voy a limpiar aquí. Ya. Entonces, la invitación final de este taller, ojalá lo hagan ahora terminando para que lo tengan fresco, es que piensen primero en su Vikriti, en cuál dosha está más desequilibrado actualmente en sus cuerpos, ¿ya? Recuerden esta tabla, sáquenle un pantallazo, ojalá la hayan anotado, ¿ya? Si no, pueden ver el video, pausar y escribirlo. Y entonces después piensen en un plato que tenga los 6 sabores, ¿ya? Pero jugando con esto, ¿no? Si yo tengo un desequilibrio de pita, entonces voy a potenciar los sabores dulce, amargo y astringente y voy a prácticamente anular el salado, el ácido y el picante, ¿ya? Si estoy en desequilibrio de capa, voy a potenciar el picante, el amargo y el astringente y voy a reducir casi a nada el dulce, el ácido y el salado. Y si tengo un desequilibrio de bata, voy a potenciar en mi plato el dulce, el ácido, el salado y reducir casi a nada el picante, el amargo y el astringente, ¿no? Y recuerden, por ejemplo, cuando hicimos esta tabla, el picante puede ser el comino. Cuando piensen en picante, no piensen en el ají, ¿no? Puede ser el ajo que tiene su preparación. Ahí ya añadieron picante a su comida. No es necesario ponerle un picante adicional, especialmente cuando hay desequilibrios de pita o de bata. Con ese condimento que tiene esa potencia picante, que tiene esa potencia calentante, van a dar ese sabor a su comida y no necesitan de más, ¿vale? Entonces, pensando en eso, piensen en un plato que tenga 5 vegetales, una proteína. Acá faltó un cereal, ¿ya? Un cereal, una proteína, y en el caso de que sea proteína vegetal, agregan una semilla, ¿ya? Una semilla. Entonces ahí tienen un plato completo de nutrientes. 5 verduras diferentes, una proteína, un cereal, y si su proteína era vegetal, entonces añaden una semilla, una porción de semilla. Si hay carne, no hay que agregar semilla, porque ya están esos nutrientes en ese trozo de carne y es de más
difícil digestión la carne, ¿ya? Por cierto, las legumbres son astringentes. Prácticamente todas las legumbres, cada una tiene diferencias, se utiliza para distintas cosas, un conocimiento un poco más profundo, ¿ya? ¿Se entendió esta actividad? ¿Sí? Piensen en un plato completo en el fondo, adaptado a los sabores de sus dochas, y confíen en su intuición. Este sabor, a ver, hago memoria, porque la Ayurveda lo que busca es despertar ese conocimiento en las personas. Es una invitación al autoconocimiento y es una invitación a reaprender y a adquirir herramientas que nos permiten mantener la salud. Entonces confíen en esa intuición, y las que necesitan procesos más profundos, entonces vayan donde alguien de confianza para ustedes que les acompañe en ese proceso de reaprendizaje. ¿Bien? Eso, chicas, hemos llegado hasta aquí. Les agradezco su participación. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios antes del cierre? Nada, esperemos Solamente ansiosas la próxima clase. eso, la próxima clase, y no sé, esperemos a ver si no se me cae el internet, ahí me ven. Y no sé si de pronto, tú dijiste que nos ibas a enviar algo, pero no, es que como mi internet está un poco inestable, me perdí. Solamente dejé eso como que dijiste que algo al correo. Era confirmar que era para estar súper pendiente. No sé qué habré dicho. Mira, yo envié por el chat el tema, parece que no les llegó el tema del test, pero Ah, ya sí. dije que tienen que volver ahí a la grabación para verlo, porque no sé cómo enviárselos de otra manera. Y al correo, si es que ustedes pusieron en su inscripción, en su formulario de inscripción, que querían la información de la formación de terapeutas, entonces ya les debería haber llegado la información. Si no les ha llegado, me escriben al correo que está aquí y se las reenvío. Claro que sí, muchísimas gracias. Eso, ¿no? A ti, Diana. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, chicas, estas actividades están en el marco de las invitaciones a la formación de terapeuta Ayurveda 2023-2024. Todavía queda la clase, va a ser una clase mucho más expositiva que esta, más corta también, de autocuidados de verano. Y finalmente tenemos también la otra semana el taller Mejorando los Hábitos. Vamos a hablar más de los hábitos y vamos a recibir una invitación también a comprometernos con un cambio de hábito. Así que eso, agradecerles, que estén súper, súper bien y nos estamos viendo por ahí. Cuídense. Gracias.